Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio éxitos. También nos puede usted escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su teléfono. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos va a ver. Y recibo el saludo de Rafael Villarruel desde Caracas, igual que María Alicia Cifontes, Juan Bautista González en una Caracas con frío, Saed Abón en Orlando, Cleia Rodríguez en Lima, Francisco Antonio Coutinho. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy en modo producción en paralelo, César. Sí, bienvenidos todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Gracias. Y hoy ya no tenemos a nuestros queridos amigos, pero igual les mandamos muchos saludos a Calique y a Francisco Ríos por haber hecho un trabajo maravilloso con nosotros. Así es. En la edición y montaje está Jesús Carreño y en los controles Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días, César y amigos de Conexión Radio. Hoy es feliz Día Nacional de las Galletas de Oreo. Sí, ya iba a contar eso, te adelantaste. Sí, para compartir. Te adelantaste. Estás con una franela de The Hit 22. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 6 de marzo, es el día de San Olegario. Felicitaciones a los olegarios y olegarias. San Julián de Toledo. Felicitaciones a todos los Julián. Y Julianas. Una vez escribí un personaje, Julián, que tuvo mucho éxito, Julián Serpa. Éxito del personaje, era el villano de la historia. En el sol sale para todos. Y es el día de Santa Coleta Boilet. No conozco a ninguna Coleta, pero igual la felicito. Y tampoco conozco a ningún señor que se llame Coleto, porque lo tendrán a monte, pobrecito. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, el día de hoy tiene a la luna creciente en Virgo. Hablando de Coleto, es la luna de Virgo para limpiar, para ordenar, para poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es para ordenar desde un cajón, una gaveta, hasta la casa, la oficina, en fin. Por ello es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Y es la luna para limpiar y ordenar no solo lo físico, también lo espiritual, y para limpiar y ordenar su cuerpo. Es la luna para ir al médico y para iniciar cualquier tratamiento de desintoxicación. Luna creciente en Virgo, Sol en Piscis, cuando nos amanece este lunes 6 de marzo del año 2023. Y es el día, en 1479 se firmó el Tratado de Alcazovas, por el cual Portugal le entregó a Castilla las Islas Canarias a cambio de posesiones en el África Oriental. En Ecuador, tal día como hoy, se abolió la esclavitud. En 1882, en La Habana, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange inaugura el primer servicio telefónico en Cuba. Cuba fue de los primeros países latinoamericanos con teléfono. Día importantísimo en el mundo de los alivios, las medicinas y los laboratorios. El 6 de marzo de 1899, la empresa alemana Bayer registró la aspirina como marca y patente.
Para los interesados, los madridistas, el 6 de marzo de 1902 se fundó el Real Madrid CF Club de Fútbol. Y aquí está lo que tanto entusiasmó a Daniel. El 6 de marzo de 1912, la National Biscuit Company, conocida como Nabisco, vende la primera galleta Oreo a un comerciante en Hoboken, Nueva Jersey. El nombre Oreo fue registrado el 14 de marzo de 1912. Y de allí hasta el sol de hoy nadie ha parado de comer galletas Oreo. El 6 de marzo de 1964, el líder del grupo Nación del Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautiza al boxeador Cassius Clay como Muhammad Ali. Y, a ver, ¿recuerdan Perdidos en el Espacio? Donde estaba Mr. Smith, que era el villano. Sí, por supuesto, me encantaba. Y el zorro Goy Williams era el actor, el jefe de la expedición. Pues el 6 de marzo de 1968 se puso en el aire la última emisión. El 6 de marzo de 1475 nació Michelangelo Buonarroti. El 6 de marzo de 1927 nació Gabriel García Márquez, es decir, estaría cumpliendo 96 años en el día de hoy. En 1937 nació Valentina Tereshkova, la primera mujer en ir al espacio exterior. Por supuesto, con ese nombre era rusa. El 6 de marzo de 1853, en Venecia se estrenó de Giuseppe Verdi, La Traviata. La Traviata, inspirada en la obra del hijo de Dumas, La Dama de las Camelias. Y el 6 de marzo de 1939 nació en La Guaira, Venezuela, Canelita Medina. Y el 6 de marzo de 1944 nació Mary Wilson, del trío fundador de The Supremes, Las Supremas. Y a las 9:11 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Y hoy en la Corte de Miami-Dade hay un grupo de abogados de nuestras oficinas que vamos a celebrar un caso en corte, en juicio final. Porque la compañía de seguro muchas veces no quiere ofrecer la cantidad que es justa para nuestros clientes. Por ejemplo, la compañía de seguro en este caso está ofreciendo $100,000 por un cliente que ha sufrido varias cirugías en su espalda, ha tenido que pasar procedimientos médicos, aún tiene mucho dolor y su espalda ha quedado completamente destruida después del accidente, no ha podido ni siquiera manejar. Por eso es que usted necesita una firma de abogados, que no sean uno o dos abogados, sino un grupo de abogados como nosotros. Tenemos abogados que negocian el caso, que tratan de sacar la máxima compensación. Si no pasa, si la compañía de seguro no quiere ceder, pues tengan abogados que estén dispuestos a ir a juicio, a ese juicio final bajo un juez y se pueda hacer justicia para el cliente. Y por Hani, eso estamos aquí. Sí, Hani, ¿y qué esperan de este juicio, ya esta audiencia final? Bueno, esperamos que la compañía de seguro o se rinda, o número dos, el jurado, las 7 personas del jurado puedan decidir cuál es la compensación justa para nuestros clientes después de 2 años de trabajo perdido sin poder trabajar, 2 años de múltiples cirugías en su columna, 2 años viviendo con dolor después de un accidente, después que un camión le dio por atrás. El jurado va a tener que decidir cuáles son los biles médicos que se van a pagar y cuánta compensación merecen nuestros clientes. Así que la semana que viene, al final de esta semana, vamos a saber el veredicto final y le vamos a estar contando de esos resultados. Para que usted tenga ese tipo de asesoría y de respaldo, anote este número, por favor, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55. Hani, en el trabajo, ¿ustedes cuánto le han cobrado al cliente? ¿Cuánto le hemos cobrado aquí? Al cliente, a este cliente que ha tenido tantas operaciones de espalda.
Bueno, absolutamente nada. El cliente no ha pagado un centavo y ninguno de nuestros clientes paga un centavo de su bolsillo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Ahora este cliente, si nosotros le ganamos el caso en el juicio final a la compañía de seguro, pues esa compañía de seguro nos debe el gasto de abogado Ujú. completamente 100%. Y si perdemos, pues el cliente tampoco nos debe absolutamente nada. Así que usted nunca va a sacar dinero de su bolsillo, es lo más importante, así que no tiene nada que perder. Lo más Sí, importante es llamarnos desde la escena del accidente, porque como yo siempre digo, ahí están las evidencias que vamos a mostrar hoy en corte, esos videos, esas fotos, esa información que el ingeniero sacó del carro, eso que vamos a presentarle hoy a todo el jurado, está en ese momento de la escena del accidente. recuerde el teléfono 855-DOLOR55 que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, una firma de abogados especializados exclusivamente en accidentes de automóviles. 9:15. Nuestra agenda para el día de hoy, esta va a ser la Semana de la Mujer en Conexión Radio. Recuerden que el día miércoles, el día 8, es el Día Internacional de la Mujer. Pues el tema del día de hoy eh, viene con el hashtag Cerremos la brecha. ¿Por qué cerremos la brecha? ¿Cuál es la idea del foro de hoy, Flor Alicia? Bueno, porque somos muchas las mujeres que nos hemos enfrentado con la dificultad de conseguir, por ejemplo, financiación en proyectos que tienen relación con la tecnología. Y además hay una enorme brecha digital en el acceso a las carreras y a digamos, al surgimiento de ideas por parte de mujeres en el área tecnológica. Muy A bien. eso se refiere. Para el foro tendremos a Cecilia Alemani, la directora regional adjunta de Naciones Unidas, Mujeres para las Américas y el Caribe, en Buenos Aires. Y tendremos en Santiago de Chile a Daniela San Gabriel Sánchez Manrique. Ella es una chef venezolana en Chile que se capacita en física y química para preparar los espejos astronómicos del Observatorio Paranal en Chile. ¿Es chef o es especialista en física? Ambas. Maravilloso. Además, vamos a conversar con Gabriel Macei en Lima. La situación se le complica a la presidenta Dina Boluarte. En Puerto Ordaz vamos a conversar con el padre Arturo Peraza, jesuita, quien ha sido designado nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Y en Buenos Aires también vamos a hablar con Sofía Scali, experta en temas del Medio Oriente, a propósito de la situación en Afganistán. Y vamos a conversar también con Ana Vincent Renner, coach experta en autoestima y relaciones de pareja en Barcelona. Y esa pues nuestra agenda para el día de hoy, 6 de marzo. Son las 9:18 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La dupla Ortega-Murillo rebasó con creces hace ya un buen rato todo el terror y la crueldad que dejó la dinastía Somoza en Nicaragua en los tiempos de la dictadura somocista. Recordemos, a ellos se le enfrentó la guerrilla del Frente Sandinista. En ese frente estaban Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también estaban otros. Estaba Sergio Ramírez, por ejemplo, quien llegó a ser el primer vicepresidente de Nicaragua en un gobierno sandinista. Pues Ramírez y todos los que les acompañaron en aquella gesta contra Somoza están o en la cárcel o están en el exilio sin nacionalidad, pasaron a ser apátridas y sin propiedad alguna en Nicaragua. Les han quitado absolutamente todos sus bienes. Pues esa dupla cruel, terrible, estuvo de visita en Venezuela porque fueron a conmemorar los 10 años de la muerte de Hugo Chávez. El despacho de la agencia EFE desde Caracas dice, 5 de marzo,
los presidentes de Bolivia y Nicaragua, Luis Arce y Daniel Ortega, respectivamente, y los expresidentes Rafael Correa, Manuel Zelaya y Evo Morales, se unieron el domingo en Venezuela en los actos de conmemoración por el 10º aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. El presidente de Bolivia dijo: venimos con el mejor ánimo de transmitir el sentimiento del pueblo bolivariano, de que la presencia del comandante está en Bolivia y venimos a traer ese saludo acá a los hermanos de Venezuela. El legado más importante que dejó Chávez es la construcción de una nueva sociedad. Es que la construcción de una nueva sociedad es posible. Que los revolucionarios y los socialistas no somos un invento, sino una realidad, y que tenemos que luchar, pelear, que combatir con mucho amor para construir una patria que sirva para todos los latinoamericanos. Qué habladera de boberías. Cita textual. Lamentablemente los revolucionarios y socialistas no son un invento, son una realidad trágica en la América Latina, son una desgracia. ¿Y qué dijo el señor Daniel Ortega? Bueno, lo del señor está de más. Chávez sigue estando presente en las batallas que estamos librando. El enemigo es el mismo, históricamente ha tratado de someter a nuestros pueblos, sigue agrediendo, sigue provocando situaciones duras para nuestros pueblos. Los bloqueos, las agresiones terroristas, son agresiones de todo tipo que violan los derechos humanos, que violan las cartas de los organismos internacionales. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Ha dicho Ortega que Chávez y ellos son lo mismo. Ergo, Chávez y Maduro y Ortega son lo mismo. Si estamos hablando de una dictadura cruel y feroz, cierto que el gobierno en Venezuela no ha llegado a tanto, pero si son lo mismo, ¿quién quita? Son las 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con la información en Estados Unidos, en Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Somos Éxitos 107.1. Éxitos, la radio del sur de Miami. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden habló ayer en Selma, Alabama, por el 58º aniversario del Domingo Sangriento, cuando la Policía Estatal Blanca atacó a los manifestantes por el derecho al voto. Su discurso en el sitio sagrado para el movimiento de derechos civiles de la década de los 60 se produce cuando busca fortalecer los lazos con los votantes negros antes de una esperada candidatura a la reelección en 2024. Biden dijo que el derecho al voto en los Estados Unidos sigue siendo atacado. La historia importa, dijo Biden en el puente Edmund Pettus. La verdad importa, a pesar de que el otro equipo esté tratando de ocultar. Están tratando de ocultar la verdad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo una peregrinación ayer domingo a la biblioteca presidencial Ronald Reagan en California, donde el republicano acusó a los líderes en estados azules, como California, de ser políticos de encierro y acusó a la nación de la crisis del coronavirus. Dijo, creó una gran prueba en las filosofías de gobierno. Hemos sido testigos de un gran éxodo estadounidense de estados gobernados por políticos de izquierda que imponen ideologías de izquierda y obtienen malos resultados. Y se pueden ver ganancias masivas en estados como Florida, que están gobernando de acuerdo con los principios probados y verdaderos que el presidente Reagan apreciaba. Cita textual para DeSantis. Dijo que los estadounidenses votaron con los pies al dejar algunos estados azules en gran número a medida que aumentaba la población de Florida. Paul Manafort, miembro de la política republicana desde hace mucho tiempo, que manejó brevemente la campaña presidencial de Donald Trump
en 2016, acordó pagar $3.150.000 para resolver un caso civil presentado por el Departamento de Justicia el año pasado sobre cuentas bancarias extranjeras que no declaró a funcionarios estadounidenses, según su abogado, y documentos judiciales. Estados Unidos advierte del posible uso de grúas por parte de China como herramientas de espionaje. Las autoridades de Estados Unidos han advertido del posible uso de grandes grúas por parte del gobierno de China como herramientas de espionaje en puertos de todo el país, algunas de las cuales son utilizadas por el propio ejército de los Estados Unidos. Fuentes del Pentágono han señalado en declaraciones a The Wall Street Journal que las grúas cuentan con sensores sofisticados que pueden registrar la procedencia y destino de contenedores de mercancías, así como su traslado. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, dijo que planea presentar un proyecto de ley esta semana para permitir que Estados Unidos prohíba sistemáticamente la tecnología china, incluidos los servicios como TikTok. Ferrocarril Revival, un enlace ferroviario de $10.000 millones y 200 millas por hora entre Los Ángeles y Las Vegas, iniciará este año su construcción. California también está construyendo una nueva línea San Francisco-Los Ángeles, mientras que el proyecto de ley de infraestructura de 2021 del presidente Biden incluía $600.000 millones para el transporte. Por milla, los proyectos ferroviarios de Estados Unidos se encuentran entre los más caros del mundo debido a problemas regulatorios y de mano de obra. 9:28 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Nicolás Maduro pidió ayer, en un acto de conmemoración por el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, mantener la unión política, ideológica, moral y alejar cualquier fuerza divisionista. Siempre surgen fuerzas disolventes, dijo Maduro, que pretenden desdibujar el camino de la resistencia de la revolución, que pretenden aprovecharse de las dificultades. El pueblo les tiene que decir muy claramente no a las fuerzas disolventes y cuidar la unión política, la unión ideológica, la unión espiritual, la unión moral de nuestro pueblo. Es una cita textual. El gobierno de Venezuela ratificó ayer sus relaciones bilaterales y de cooperación con Turquía, Laos y Palestina tras reuniones entre el canciller madurista Iván Gil en Doha, Qatar, donde se celebra la 5ª Conferencia de Naciones Unidas sobre los países menos adelantados. A través de un mensaje en Twitter, Gil informó que sostuvo un encuentro con su homólogo palestino Riyad al-Maliki, en el que acordaron seguir fortaleciendo la cooperación bilateral. El dirigente político de Primero Justicia y exalcalde Carlos Ocariz pidió un registro para que los migrantes puedan participar en las elecciones primarias en las que se va a elegir a un candidato que enfrente al chavismo en los comicios presidenciales de 2024. 9:30 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. El general Raúl Castro, que apenas se muestra públicamente en Cuba, tomó el micrófono ayer en Venezuela para clausurar un encuentro mundial denominado Vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI. Allí Raúl Castro sacó a relucir el ideario del difunto dictador Fidel Castro. Según recogió Prensa Latina, Castro dijo que el homenaje de Cuba y su pueblo a Hugo Chávez será acompañarlo y seguirlo siempre. Chávez trazó metas que también nos señalan el camino. Hemos sido marcados por Chávez. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder revolucionario y avisoró su futuro político cuando todavía muchos ni le conocían. Esa es una larga cita textual para Raúl Castro. El director ejecutivo de la petrolera estatal rusa Rosneft, Igor Sechin, se reunió con Miguel Díaz-Canel en la sede del gobierno cubano. En el encuentro de Sechin con Díaz-Canel, el gobernante cubano agradeció el apoyo del gobierno ruso,
primero mediante la comprensión de la actual situación de la isla y luego haciendo todo lo posible de manera conjunta para avanzar, según la agencia estatal. En el encuentro en el Palacio de la Revolución, Sechin dijo que el presidente Putin supervisa directa y personalmente todo lo relacionado con las relaciones bilaterales. El choque de un ave provocó el incendio en una turbina del avión de Southwest. El incendio, que forzó el aterrizaje de emergencia del vuelo WN3923 de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, se produjo al chocar un ave contra la turbina y el morro del avión poco después de despegar rumbo a Fort Lauderdale. Los pilotos regresaron a La Habana de forma segura, donde evacuaron a los pasajeros de la aeronave mediante toboganes por el humo de la cabina, dijo la línea aérea en un comunicado. La empresa además ha enviado un mensaje por correo electrónico a los pasajeros a quienes pide disculpas por lo ocurrido y asegura que devolverá el dinero en la forma de pago original y regalará un cupón valorado en $300. Son las 9:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Quito es hoy la sede del 6º encuentro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, que reunirá a los presidentes de Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, al vicepresidente de Panamá y a sus respectivos cancilleres. La inteligencia colombiana cree que las disidencias de las FARC están detrás de las protestas en el Caquetá. La inteligencia del Ejército de Colombia sostiene que las protestas en las instalaciones de una petrolera en una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, que dejaron 2 muertos y 84 secuestrados, ya liberados, habrían sido financiadas por disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC. En medio de la falta de acceso al aborto en Guadalajara, México, y pese al fallo de la Corte Suprema, asociaciones facilitan que las mexicanas interrumpan de forma legal su embarazo en casa, con lo que reivindican este derecho en el Día Internacional de la Mujer. En Lima, el Ministerio Público pide investigar a la mandataria Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de las muertes producidas en las protestas contra su gobierno. ¿Cuán delicada o peligrosa puede ser esta, o riesgosa, mejor dicho, puede ser esta situación para la presidenta Boluarte? Vamos a Lima. En la línea telefónica está Gabriel Macei, periodista del diario El Correo. Gabriel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado César. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación de la presidenta Boluarte en este momento? Bueno, esto se enmarca en la investigación preliminar que ha abierto el Ministerio Público en contra de la presidenta de la República, el premier Alberto Tarola y otras autoridades que participaron en sesiones de Consejo de Ministros, y la Fiscalía busca determinar si estas autoridades dieron órdenes a las fuerzas del orden para atacar a los manifestantes que salieron a protestar desde diciembre del año pasado. Para mañana ya se oficializó la declaración de la presidenta Dina Boluarte en sede fiscal del Ministerio Público, luego de 2 citas de 2 a 3 citas que finalmente no se llegaron a dar, programadas también por el Ministerio Público. La presidenta deseaba que esta diligencia se diera de manera virtual, alegando el tema de las protestas, el tema que se daba normalmente en el centro de Lima, y ella decía que su presencia podía correr peligro. Entonces, finalmente, la Fiscalía no lo ha comunicado oficialmente como acostumbra en sus notas de prensa, no ha salido tampoco a la fiscal de la Nación, como también acostumbra a través de algún video proporcionado a los medios de comunicación. Esto se ha conocido por fuentes de información que tienen los diversos medios de comunicación. Pasando a otro asunto, Gabriel,
leo que 5 militares peruanos se encuentran desaparecidos tras haber sido arrastrados por un río, esto en la región de Puno. ¿Nos puedes comentar qué ocurrió allí? ¿No se sabe algo de estos militares? Sí, esto ocurrió el fin de semana, es una situación delicada, y esto ya es una muestra de que el tema de las protestas ha vuelto a estar vigente en el país. Semanas antes, un poco que lo que se decía desde la opinión pública es que las marchas no ya se había un poco dormido, ¿no? Y también esto da en contexto de que los protestantes podían venir nuevamente a Lima a reactivar el tema de las manifestaciones. Yeah. Y esto de las muertes también se condice con que el sábado por la noche se quemó una sede judicial en Puno, entonces ya se vuelve a conocer el tema de las protestas, ¿no? Con un mayor número de violencia y se espera que algún representante del Ejecutivo vaya a esta zona. Ya. Muchísimas gracias, Gabriel, por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias. Gabriel Macei, del diario El Correo, nos habló desde Lima, 9:38 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. El gobierno de España buscará aprobar una ley de paridad de género que obligue a que los directorios corporativos estén compuestos por al menos 40% de mujeres, mientras que se impondrá una cuota similar en el gabinete. Siguiendo en España, la Audiencia Nacional inicia el juicio a la banda de los Miami, con 81 acusados, entre ellos varios colombianos, y Ana María Cameno, conocida como la Reina de Coca, por la introducción en España de al menos 7,5 toneladas de cocaína procedente de Sudamérica. Los sindicatos prometen paralizar Francia por las pensiones. Carreteras cortadas, refinerías de petróleo bloqueadas, aviones en tierra y trenes detenidos. Los sindicatos amenazan con paralizar la economía francesa esta semana en lo que esperaban fuera su mayor desafío hasta la fecha al plan del presidente Emmanuel Macron de subir la edad de jubilación. Las primeras acciones se inician hoy lunes con la acción de camioneros de bloquear carreteras e intersecciones importantes en acciones a mínima velocidad conocidas como operaciones Caracol. Rusia controla ya los flancos norte, sur y este en torno a la ciudad ucraniana de Bakhmut, y pese a la destrucción de 2 puentes importantes de acceso a la urbe, Ucrania mantiene la defensa e insiste en que tiene aún la capacidad de entregar municiones, alimentos y medicinas, así como de recoger a los heridos. Mientras, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aliado clave del Kremlin en el frente de combate ucraniano, ha denunciado que el gobierno de Rusia sigue sin enviar las municiones teóricamente prometidas a sus mercenarios y especula que las posibles razones serían burocracia ordinaria o traición. Un mes después del terremoto que dejó en Turquía más de 46,000 muertos, se sigue haciendo balance de los daños y del costo político que la gestión de la tragedia puede tener para el presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones previstas para esta primavera. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, #Cerremos la brecha, en esta semana dedicada a la mujer. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo lo siguiente. Históricamente, las mujeres han desempeñado un rol importante en la tecnología y ciencia, marcando una pauta diferencial en todo el planeta. Todo esto sin importar la creencia errónea de que las tareas de liderazgo, innovación y creación están ligadas exclusivamente a los hombres.
Algunos nombres que llegan a la mente son Marie Curie, Heidi Lamar o Flora de Pablo. Nombres femeninos que han aportado al campo de la radioactividad, el wifi, biología celular y molecular correspondientemente. Pero ¿cuál es la situación al día de hoy? Actualmente, aunque ha habido importantes avances en cuanto a la igualdad de género, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Según datos de la UNESCO, solo el 30% de las investigadoras en todo el mundo son mujeres, y en algunos campos como la informática y la física, la proporción de mujeres es aún menor. Además, las mujeres también enfrentan barreras en cuanto a la financiación y el acceso a recursos en el campo de la investigación y el emprendimiento. Sirva esto como preludio, pues, a nuestro foro del día de hoy con el hashtag Cerremos la Brecha. En la ciudad de Buenos Aires está Cecilia Alemani, quien es la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Cecilia, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro foro en el día de hoy. Cecilia. Muy buenos días, César Miguel. Muchas gracias por tenernos hoy aquí en hashtag Cerremos la Brecha. Así es. Y cruzando los Andes, llegamos a la ciudad de Santiago de Chile, donde tenemos una persona muy interesante, porque ella es chef, pero se capacita en física y química para preparar los espejos astronómicos del Observatorio Paranal en Chile. Ella es venezolana y es uno de los tantos migrantes de estos tiempos. Hablo de Daniela San Gabriel Sánchez Manrique. Daniela, muy buenos días, gracias por sumarte al programa. Muchas gracias a usted por esta invitación. Nunca me lo esperé. Bueno, ahora es cuando. Bueno, hablar contigo. Bueno, ahora es cuando. A ver, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Por qué es pertinente decir cerremos la brecha? Comenzamos con Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres. Bueno, tenemos muchas brechas que cerrar, pero este año nos enfocamos particularmente desde Naciones Unidas en este mes de marzo en la brecha digital, que tiene distintas expresiones en la educación y en el mundo del trabajo, pero también se manifiesta en nuevas formas de violencia contra las mujeres. Cuando miramos lo que es el acceso a la formación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y evidentemente Daniela es uno de esos casos de éxito que todos queremos replicar y que haya más mujeres como Daniela en el ámbito, lo que nos encontramos en la región es que la proporción de mujeres graduadas en estas carreras, que en inglés llamamos STEM y en español es CETIM, en general no alcanza el 40% en la mayoría de los países de la región. Y en algunos países es todavía menor cuando miramos lo que son las TICs. Por ejemplo, en Brasil no alcanza el 15% las mujeres de graduadas en TICs. En Chile el 13%, en Costa Rica el 20%, y en ningún país supera el 50%. O sea que a pesar de que las mujeres y las niñas, las adolescentes han avanzado muchísimo en la formación, en lo que son las áreas intensivas, en tecnología y ciencias, todavía están muy rezagadas. Y cuando vamos a las TICs, aún más. Y cuando vemos la participación laboral en nuestra región, hicimos un estudio junto a la CEPAL y UNESCO para tratar de ver cuáles eran los avances y los desafíos pendientes, estas brechas pendientes, encontramos que todavía es más difícil, porque las mujeres se insertan en general en los sectores más tradicionales que se asocian con el estereotipo de las mujeres cuidadoras, los sectores de la salud y la educación o lo social, pero cuando vamos a estos sectores que son los más competitivos, los más intensivos en tecnología, estos trabajos del futuro, como decimos muchas veces, el porcentaje es muy bajo otra vez en todos los países de la región. Así que tenemos un fuerte avance, aunque todavía falta mucho en educación y formación profesional, con muchos desafíos ahí para poder avanzar en estas carreras y superar estos estereotipos tradicionales, ¿no?, de géneros que tú retratabas también en la introducción recién, César Miguel, y a la vez cómo romper esto que llamamos los techos de cristal en los ámbitos laborales que tienen muchos desafíos
porque tienen que ver con la posibilidad no solo de ascender y de crecer en el mundo del trabajo, sino también de acceder al trabajo. Tenemos muchas mujeres que están sobrecalificadas en estas áreas, pero trabajando en otras, o que entran a estos sectores y trabajan en puestos, digamos, abajo de la cadena, ¿no? Que no tienen muchas posibilidades de ascender y con una brecha salarial importante. Con esto introduzco, pero vamos a seguir profundizando para dar tiempo a que nos sigas haciendo preguntas e Por intercambiando. supuesto, y muchas gracias. Ha sido una primera intervención muy, muy completa, muy redonda. Hablaba Cecilia Alemani. Ella es la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. ONU Mujeres implementó el programa Tu Oportunidad. A ese programa acudió Daniela San Gabriel Sánchez Manrique, quien emigró a Chile desde Venezuela hace 2 años. ¿Quién es Daniela San Gabriel Sánchez Manrique? ¿Por qué, por ejemplo, Cecilia la ha presentado con tanta emoción, enalteciéndola? Daniela, a ver, tú eres chef en Antofagasta, ¿es así? Sí, era. Eras chef. Porque yo me capacité, era una competencia, éramos 7 mujeres. De hecho, no éramos 7, éramos como 100 de todo el programa. Pero obviamente hay filtro y fueron filtrando y cada vez las mujeres, ¿qué pasaba? ¿Qué se notó? El miedo. El miedo a no ser capaz. Y fueron yéndose, no, es mucha matemática, es mucha física, y no se dieron la oportunidad. Yo no es que sea experta, pero me di la oportunidad de decir, no, puedo, porque si pude antes, que no pude terminar mi carrera por situaciones personales, estaba estudiando una ingeniería en telecomunicaciones, por economía me cambié a derecho, tampoco pude por economía, hasta que dije, bueno, tengo que emigrar. Y en eso me especialicé en chef y empecé a trabajar como chef. Pero trabajar de chef tampoco es de nosotras, pero igual la brecha salarial es muy poca. Entonces yo dije, no, yo quiero más. Y empecé a ver el rublo aquí en Antofagasta, es minería. Empecé a hacer cursos de electricidad domiciliaria, soldadura, y a buscar cursos y cursos hasta que encontré ONU Mujeres. Y yo dije, es ONU Mujeres, veamos a ver qué tal. Y le di seguir. Y en eso apareció el de los telescopios. Y yo dije, un sueño. Pareciera que fuera mandado a hacer para mí. Porque de niña siempre tuve la curiosidad y realmente así, sueño de un niño, yo quería ser astrónoma. O sea, astrónoma no, disculpa, ser astronauta. Yo quería irme para la luna, irme para la estación. O sea, ese era mi sueño, pero mediante que tú vas creciendo, te vas dando de cuenta que, por lo menos en mi país, no tiene relaciones con ningún país que se trate con la tecnología. Ahorita con China, pero ya sabemos un poco el tema. Sí. Mejor no tocar. Y nunca hubo promoción, busqué asesoría, cómo podría yo estudiar algo de ciencia. No, lo único física y para ser profesora. Y yo decía, pero yo no quiero ser profesora, yo quiero ser descubridora, exploradora, buscar el origen, los patrones de todo. Ese siempre ha sido también mi curiosidad, por eso es la ciencia y la tecnología, porque es la búsqueda de explorar lo desconocido y hacerlo conocido. Y bueno, se presentó esta oportunidad, competimos, le dimos, había oportunidades para 2 más. Mis 2 compañeras también están, me hubiera gustado que también estuvieran acá. Ellas están, ya una de ellas está laborando ya con los espejos, o sea, está aprendiendo, todavía no toca nada de los espejos de los telescopios. Y yo me gané un puesto, no de los espejos como tal, pero estoy cerca y aprendo igual de la ciencia, para que sí ven los espejos, qué tipo de espejos existe, qué instrumento utiliza el telescopio en la organización. Ya nos vas a contar, Daniela, lo de los espejos. Les cuento que Daniela se capacita en física y química para preparar precisamente los espejos astronómicos del Observatorio Paranal en Chile. Algunos de los principales telescopios históricamente están en Chile por la condición precisamente austral del país.
¿Qué significa el caso de Daniela San Gabriel Sánchez Manrique en el contexto de este programa de ONU Mujeres? Se lo pregunto a la directora regional de ONU Mujeres, Cecilia Alemani. Bueno, como bien retrataba Daniela, muchas veces el problema para la elección de carreras de ciencia y tecnología evidentemente está dado con la falta de oportunidades y de acompañamiento, pero también con estos estereotipos de género que todas y todos aprendemos o de alguna forma absorbemos en la primera infancia, que generan una serie de falsas dicotomías, ¿no? Sociopsicológicas, donde ¿no? se cree por todo el imaginario colectivo, lo que aprendemos. Muchas veces la propia familia, las propias maestras, los docentes reproducen estos estereotipos de género sin querer, porque están tan metidos en una cultura que de alguna manera ha sido de discriminación a las mujeres en la ciencia y la tecnología. Recordamos algunas, como bien decía César Miguel, pero no es realmente la regla general, porque tenemos mentida una mentalidad de que las ciencias y las matemáticas son las áreas de los varones. Evidentemente no hay ninguna justificación ni biológica ni científica que fundamente esto, sino que es sociopsicológica por el aprendizaje de estos estereotipos y nuestra interiorización de que así son, ¿no? Entonces hay, por un lado, un entorno que discrimina no intencionalmente, pero discrimina, y después hay un sesgo de autoselección en el que muchas veces las propias niñas, aunque le quisieran ser astronautas, como decía Daniela en su infancia, rápidamente dejan de lado esa opción porque nadie se les está ofreciendo y les están diciendo, no, pero tú sos mejor siendo maestra de física o profesora de física, ¿no? Entonces está esta cuestión de que nosotras somos mejores en la salud, mejores en la educación, cuidando, esto de que las mujeres son cuidadoras. Una de nuestras prioridades es deconstruir estos estereotipos de género, primero para que todos cuidemos, que los hombres también cuiden, las mujeres cuiden, todos podamos ejercer esta paternidad, pero también ser hijos activos, porque también tenemos que cuidar a las adultas y a los adultos mayores, a las personas en situación de enfermedad, y a la vez tratar de que en oportunidades de formación, juntando la oportunidad en el mercado de trabajo con una acción afirmativa, se puedan abrir puertas para que más jóvenes realmente puedan acceder a una segunda oportunidad de inserción, educación e inserción profesional y laboral. Y esto lo hacemos en muchos países de la región, por supuesto trabajando con el tejido productivo y también con las instancias de educación formal, tratando de hacer de puente, en definitiva, para corregir estas brechas que se instalan en la sociedad y que, por suerte, cada vez menos las aceptamos como un mandato de género, ¿no? Y cada vez más entendemos que es toda la sociedad la que se pierde cuando las niñas, las adolescentes y las mujeres no pueden acceder a estos ámbitos que son los ámbitos de futuro. Nosotros hemos estimado los costos de las pérdidas justamente por la exclusión de las mujeres en el mundo digital. Uno de nuestros reportes de ONU Mujeres en el 22, Gender Snapshot se llama, calculaba esto y decía, bueno, básicamente hemos perdido $1 billón del PBI de los países de renta baja y media en la última década, y esto se va a seguir multiplicando si no logramos la inclusión digital de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Así que esto no es solo una cuestión de igualdad de oportunidades real, material, digamos, no solo formal de ley para las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres, sino también realmente un imperativo para que esta transición tecnológica que estamos viviendo todas en una vida digital no reproduzca estas desigualdades que conocemos de la vieja economía. Y una punta que te coloco acá, César Miguel, es que a la vez también esta digitalización de alguna manera tan desigual excluye triple, ¿no? Porque aquellas mujeres, y por esto también, Daniela, vos en tu condición, digamos, de migrante, como decía César Miguel, llegar a Chile, en general es más difícil también poder tener una inserción laboral igualitaria. También, por supuesto, encontramos lo mismo con otras mujeres en situación de movilidad, bueno, refugiadas, migrantes, pero también a las mujeres de las comunidades rurales o indígenas que tienen como una triple discriminación en relación a otras, ¿no? Entonces, lograr romper estas discriminaciones múltiples que afectan particularmente a aquellas que tienen, digamos, menos redes, menos medios, menos ingresos o menos acceso a estas oportunidades de educación, formación o trabajo, es realmente para nosotras una preocupación cotidiana. Hablaba Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres. Ella está en Buenos Aires. Dice mi mamá, que sigue con nosotros a los 101 años, que la casualidad no existe.
Y hago el comentario, recuerdo a mi mamá, por lo siguiente. Daniela, tú querías ser astronauta, ¿verdad? Pues déjame decirte que hoy, 6 de marzo, está cumpliendo 86 años la primera astronauta, la primera mujer que salió al espacio exterior, la rusa, en ese entonces soviética, Valentina Tereshkova. Ella salió al espacio exterior el 16 de junio de 1963, es decir, tenía 26 años. Y hoy cumple 86. Es ingeniero y es cosmonauta. Te lo digo porque no nada es de gratis. Ya hablaremos de esto. Daniela hizo mención en su intervención a un elemento muy importante: miedo. Ella dijo, el miedo lo puso como una condición en el primer orden. Quisiera que ahondásemos en ese miedo, Daniela, y me gustaría, por supuesto, de qué manera es el miedo para la mujer hoy por hoy en este terreno competitivo del que estamos hablando con Cecilia Alemany. Son las 10 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos entonces en nuestro foro con el hashtag Cerremos la Brecha. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? ¿Sabías que en Estados Unidos debes planificar tu patrimonio y sucesión? Porque si no, el Estado se puede quedar con lo que tanto te ha costado reunir para dejar como legado a tu familia. El abogado americano-venezolano Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm en Miami, explica que el marco legal en Estados Unidos es completamente distinto al de nuestros países latinoamericanos en lo que concierne a sucesión y demás. Así que ahórrate un dolor de cabeza y llámalo para una consulta gratis al 305-260-6036. Esto aplica para ciudadanos, residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Ángel Martínez de Martínez Legal Firm. 10:04. Son las 10:05 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el informe que ha publicado este lunes la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres sufren más dificultades para acceder al mundo del trabajo de lo que se pensaba y la brecha de salarios y condiciones se ha mantenido casi sin cambios en las 2 últimas décadas, advirtió la ONU este lunes. Dice así, la Organización Internacional del Trabajo dijo que desarrolló un nuevo indicador que mide mejor la tasa de desempleo y que detecta a todas las personas sin empleo que buscan una actividad. Según los datos de la OIT, un 15% de las mujeres en edad de trabajar en todo el mundo quisiera tener un empleo, pero no lo tiene, frente a un 10.5% de los hombres. La brecha laboral es especialmente grave en los países en desarrollo, donde la proporción de mujeres que no pueden encontrar un empleo alcanza el 24.9% en los países de renta baja. Bien, muy a propósito, muy a tono del foro que estamos realizando hoy, ¿no? Así es. Gracias, Flor Alicia. Había quedado en el aire, en la pausa, en la parte anterior, una pregunta sobre el miedo. Daniela, cuando hablaste del miedo y lo colocaste como la primera característica, ¿de qué tipo de miedo hablabas? ¿A qué te estabas refiriendo, Daniela? Bueno, miedo porque al principio todos te van a decir, ¿qué quieres estudiar? Eso es lo que te preguntan. Y dice, bueno, yo dije, no, me gusta ser ingeniera. Y así, en corto, mi mamá lamentablemente me dice, no, pero es que va a ser muy difícil que encontres trabajo como ingeniera. O te va a ser muy complicado y competitivo competir con otro hombre porque van a preferir un hombre. Entonces,
yo sí ni siquiera tenía oportunidad ya, el clic, que es lo que hablaba Cecilia. Entonces te deja espantada, y cuando ves matemáticas siempre hay la teoría de que las matemáticas y la física siempre ha sido para hombres, aunque ha habido mujeres características de la historia que han rompido ese estereotipo y ese paradigma. Y bueno, son los que son hoy en día y ha sido un ejemplo a seguir en la actualidad. Entonces, muchas de las que postularon, porque como que fueron 100 personas más o menos, desistían. La charla, me acuerdo yo la primera charla del programa, todo explicándolo, y cuando empezaron éramos 150 en el Zoom. Cuando empezaron a decir, no, es que se va a ver matemática, se va a ver física, se va a ver gases, se va a ver distintas tecnologías, y todo eso, maquinaria y esto, así, parece mentira, como que si fuera venido un fantasma, y en 5x2 bajó a 80. Seguían hablando el del programa, seguía hablando, de 80 pasó a 50. Y así sucesivamente, que empezaron a dar rondas de preguntas y le preguntaron, ¿pero es muy compleja la matemática? Y le dijo, es compleja, pero ustedes no van a manejar la matemática como tal. Les vamos a enseñar, pero es esencial para calificar, poder calificarlas, tienen que saber matemática, ¿verdad? Porque es una forma de calificación. Y parece que menos no les gustó y desistieron. En cuenta quedamos 7. Y de esas 7 solamente quedamos 3. 2 que están por 2 para los espejos, y yo que quedé para bodega. Me dieron igualmente una oportunidad para entrar, y igual me han dicho, oye, pero igual fuera funcionado súper bien para los espejos. Y yo le digo, bueno, sí, pero era una competencia y se respeta. Igual tenía mis fallas con mi matemática, pero la trabajé, tenía miedo, así full miedo. Llegó un momento a mitad de curso que yo dije, no, ya no puedo más, quiero desistir, y dije, no me voy a dejar dominar del miedo, porque el miedo es para dominarlo a él, no que él me domine a mí. Muy bien. Y así llegué hasta donde estoy. Te felicito, Daniela, la historia, y como has ido decreciendo el número matemáticamente hablando, es impresionante. Este tipo de miedo que nos ha descrito Daniela, ¿cuán frecuente es? ¿De qué manera marca todos estos procesos? Le pregunto a Cecilia Alemani de ONU Mujeres. Cecilia. Y lamentablemente es muy frecuente porque está muy instalado en la sociedad, y cuando, por ejemplo, tu propia familia ¿no? te disuaden de avanzar en tu vocación, de alguna manera lo que estás haciendo es reproducir los miedos de las generaciones anteriores, ¿no? Y esto afecta de muchas formas. Por un lado, por supuesto, porque hay una experiencia informada de tu madre cuando te dice va a ser muy difícil conseguir trabajo, porque ella ya sufrió esas discriminaciones tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, y por lo tanto está tratando de ahorrarte a ti ese dolor, ¿no? De sufrir de vuelta esa discriminación. Sí. Entonces, por eso yo decía, no es con malas intenciones en general, lo que pasa es que estamos recién como sociedades asumiendo todas estas discriminaciones instaladas y hablando, y cuando hablamos las deconstruimos, pero si no las hablamos, muchas veces las repetimos, ¿no? Y en realidad estaba tratando de ahorrarte un dolor, pero de alguna forma te estaba transmitiendo su miedo. Y esto pasa en todos lados. Y hay que decir que también es cierto a lo largo de las carreras. Hay un fenómeno que se ha visto mucho desde la psicología social, que es la sobreexigencia que tienen las propias mujeres a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Esta sensación de que tienen que rendir el doble que un par, digamos, hombre, porque tienen que demostrar más. Y a veces está dado por la institución o la organización en la que trabaja, pero muchas veces viene dado como una auto sobreexigencia que se ha ido de alguna manera plantando como una semilla a lo largo de todo el proceso de socialización desde la primera infancia y hacia adelante. Y por esto es muy importante, nosotros siempre decimos, ¿no?, que cada vez más la educación, o sea, los docentes de primaria, de secundaria y también de las carreras terciarias y de formación profesional,
tienen que tener formación en igualdad de género, porque están Sí. reproduciendo estos miedos, estos estereotipos de género sin querer muchas veces, con la mayor vocación, porque la docencia es una vocación, Sí. pero por no haberlo cuestionado, por no haberse cuestionado estas ideas, a veces son hasta formas de motivar a los varones más en el aula en estas áreas que sin Ya. querer, ¿no? Entonces hay realmente que hablar de estos miedos y sacarlos, y por supuesto después cuando estamos hablando de las organizaciones, tener también, porque esto la parte del miedo solamente, por supuesto, es un fenómeno psicoemocional con el que hay que trabajar y ser muy consciente también ¿no? en la educación, en la crianza de las nuevas generaciones en este sentido, pero también muchas veces estas discriminaciones no son solo de sesgos y de estereotipos, sino que se materializan, ¿no? Y a veces también se materializan, no solo económicamente, o sea, en el mundo entero en promedio, ¿no? Tenemos alrededor del 30% menos de remuneración en un mismo puesto, con la misma experiencia laboral y con la misma trayectoria entre hombres y mujeres, esto que es la brecha salarial, además de esta brecha ocupacional, ¿no? que retratabas del informe de OIT que se lanzó el día de hoy, y después, por supuesto, hay prácticas, digamos, de violencia y de discriminación de género que también se reproducen muchas veces culturalmente, ¿no? Entonces, Sí. poder identificar esto, poder de alguna manera reconocerlo de todos lados y prevenirla y sobre todo responder cuando sucede con los protocolos, con las normas, con lo que es la ingeniería, digamos, de la prevención de la violencia, es también un desafío que estamos construyendo como sociedad, porque realmente estamos somos una sociedad de transición, yo digo en este sentido, porque tenemos cada vez más elementos y cada vez más evidencia empírica de que esto no tiene nada de biológico, es solamente un tema de comportamiento social y como todo lo social, con las normas adecuadas y la concientización adecuada lo podemos cambiar. Hablaba Cecilia Alemani de ONU Mujeres. Flor Alicia tiene una pregunta. Sí, la pregunta es para ambas, pero voy a comenzar justamente con Daniela San Gabriel Sánchez Manrique. Y tiene que ver con el tema del juego, lo lúdico. Lo lúdico es una manera de aprender. Me pregunto yo, ¿tuviste, Daniela, acceso a juguetes, digamos, distintos a las muñecas? Juguetes para desarmar y armar, porque también allí hay una clave. ¿Con qué jugabas, Daniela? Mira, mi mamá obviamente y todo alrededor era muñequita, cocinita, pero como yo siempre he sido una persona que cuestiona, porque no sé, yo tenía muy buena relación con mi abuela y tenía charlas conversatorias que si te contara tú dirías, oye, era muy avanzada para tu edad. Y una vez yo le hice una pregunta a mi abuela, mamá Nelly, ¿por qué estamos aquí en este mundo? Me dijo, para aprender, crecer y no sé qué más. Por eso, hija, ¿y yo cómo sé qué es correcto y qué no es correcto? Y me dijo, por eso es aprender. Y para aprender tienes que dudar y cuestionar. Y si tú ves que algo que no te gusta, cuestiónalo hasta que consigas el origen. Y si te tienes que tirar el mundo encima, hazlo. Porque si tú sientes que es verdad, hay que buscar la verdad, el origen de la verdad. Entonces, ¿qué jugaba yo? Yo botaba las muñecas, prefería los peluches, y yo tenía una moto de esa ¿cómo se llama? De esa así como de esas eléctricas, pero las antiguas, que eran de pedal. Y yo que jugaba, que manejaba esa motito, la chocaba y que yo la reparaba, o ayudaba a mis tíos porque eran mecánicos de autos. Entonces mi mamá me decía, anda a ayudarlo, pero a mí me gustaba. Entonces me decía, esta herramienta sirve para esto, esta herramienta sirve para el otro. Y mi hermano también, mi hermano de hecho es científico, lo que pasa es que no tuvo la oportunidad de ejercer su carrera. Es ingeniero químico, pero nunca pudo ejercer. Pero él también me inculcó mucho eso, más sobre la luna, el espacio, me llevaba libros. Qué bueno. Me gustaría escuchar a Cecilia, porque ese es un área que vale la pena también atacar, entrar con eso para que los juguetes de las niñas también puedan tener esa posibilidad, o sea, que puedan tener acceso a esa otra mirada de la ciencia desde los juguetes. Sí, bueno, y utópicamente lo ideal sería que no tengamos juguetes de niñas o de niños, Claro, sino juguetes claro. juntos.
Porque es importante que todos aprendamos a cuidar, o sea, a cuidar a las muñecas, los muñecos, a cocinar, porque todos nos tenemos que cocinar, todos somos, en el momento que asumimos la paternidad o la maternidad, responsables de eso, y realmente esta redistribución de los cuidados, que nosotros es una de las prioridades de trabajo de mujeres en la región, que tiene que ver con cambiar esta visión de quién tiene que cuidar, ¿no? Entonces, si aprendemos jugando, evidentemente este cambio de los estereotipos va a ser mucho más fácil. Por supuesto, esto también se manifiesta en que no hay juegos de niñas ni juegos de varones. Nosotros tenemos varias campañas de que no hay deporte de niñas y de varones, no hay trabajo de niñas ni de varones. O sea, realmente que podamos superar esta visión que es una herencia del pasado, en la que las mujeres nos teníamos que quedar en el hogar, cuidando a los hijos y las hijas y cocinando, esperando a que el marido volviera al trabajo. Esto terminó hace mucho, las mujeres entraron al mercado laboral, nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Ya somos muchas generaciones, pero ese otro trabajo, el reproductivo, el trabajo de los cuidados, siguió quedando sobre los hombros de las mujeres mayoritariamente, y en este sentido, por eso es que decimos, bueno, realmente estamos en una oportunidad en la que todos podamos ejercer estos cuidados responsables. Sí empieza desde el juego, sí empieza desde la temprana edad. Evidentemente, toda esta lógica de que hay una góndola para las niñas y una góndola para los varones es parte del problema. Nosotros tenemos a nivel global una campaña con lo que son las empresas de publicidad, que se llama Unstereotype Alliance, que es una alianza para reducir los estereotipos, donde justamente tratamos de trabajar con quienes hacen las publicidades para que se deconstruya esta visión, porque bueno, hoy en día, en la era digital, todo nos entra por los medios digitales, hay que decirlo, y tienen su potencial. Estamos hoy acá hablando, todos nosotros, ustedes en Miami, Daniela en Chile y yo desde Argentina, y estamos en un mismo espacio digital que puede cambiar quizás a algunas de las personas que nos están escuchando, pero también es cierto que tenemos que resignificarlo, ¿no? Porque tengo que interrumpirte, Cecilia, disculpa. Perdón, dale. Tengo que interrumpirte, ya vamos a ir al cierre de nuestro foro, pero debo interrumpirte porque voy a agregar otra ciudad al foro, al programa. Vamos a ir a la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, donde está el padre Arturo Peraza. El padre Peraza es jesuita y es noticia porque ha sido designado como nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las universidades más importantes de Venezuela en la ciudad de Caracas. Arturo, muy buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, un placer volver a conversar contigo, siempre es bueno encontrarnos. Arturo, en primer lugar, enhorabuena, creo que es una designación muy correcta, pero tengo esta primera pregunta. Vienes desde ya hace los tres últimos rectores, incluyéndote, han sido sacerdotes jesuitas, y Virtuoso trató de seguir la pauta muy larga que dejó Ugalde. Virtuoso dejó maravillosos planes para la Universidad Bénesis. Por ejemplo, no llegó a verlo concluido, se nos fue de una manera muy aparatosa, muy rápida, el padre Virtuoso. ¿Tus planes iniciales cuáles van a ser entonces, Arturo? Mira, sin duda lo primero que yo diría, además de recordar, digamos, fui yo el que tuve la oportunidad de nombrarlo rector de la universidad, siendo yo provincial de la Compañía de Jesús. Y creo que fue un gran acierto porque fue un gran rector de la universidad. Además tuve la oportunidad vital de formar entonces, posteriormente a terminar mi función como provincial, parte de su equipo de gestión como vicerrector aquí en la extensión. Y eso me permite conocer internamente todo el proceso que hemos vivido dentro de la Universidad Católica Andrés Bello y ser parte de ese equipo de gestión. Pero yo creo mucho en el trabajo en equipo. Yo creo que no es solamente un personaje, esa versión de liderazgo personalista, en el caso tanto de Ugalde, pero particularmente el de José, estaría muy lejos de la realidad. José era un hombre que armaba equipos. Y yo creo que justamente esa es la gran fortaleza que hoy tiene la universidad, la existencia de equipos comprometidos que permiten que sigan proyectos como los que él impulsó, ese de Bénesis que tú estás diciendo, o el de Psicodata, que es también muy, muy reciente,
en donde hicimos un estudio de la situación psicológica de las personas. Estamos en campo nuevamente en el tema de COVID. Ayer nos informaba Luis Pedro España dónde estaba el trabajo en el tema de COVID. Entonces, claro, la universidad continúa tratando de buscar cuál es la situación del país y cómo nosotros podemos generar soluciones o proyectos de soluciones que puedan ser alternativas frente a la crisis que estamos viviendo, amén de describir esa misma crisis y seguir el trabajo de diagnóstico y generar oportunidades de alternativas. Muy bien. ¿Cuándo tomas posesión de la rectoría? Dios mediante, creo que va a ser para el día 2 de mayo. Uh-huh. ¿Y tu primera acción cuál será? Si se puede saber. No, bueno, no es que haya una particular, yo creo que el tema es continuación del proyecto. Digo, no, yo la verdad tengo la sensación que más bien el reto es continuar en la dirección que tenemos, que tiene que ver con todo este proceso de diversificación, la creación de una universidad mucho más diversa que ha establecido este juego, por ejemplo, de las academias, la Academia de Moda, la Academia de Gastronomía, la Academia de eSports. Yo creo que además estamos tratando de abrir en la línea de medicina o de el área de salud fundamentalmente, pero no es medicina estrictamente hablando. Estamos tratando de generar una universidad mucho más diversa que intente responder al modelo un poco más complejo de realidad que tenemos delante. Muy bien. Bueno, no está de más decirte que te deseamos el mayor de los éxitos, porque será el éxito de no solo de los ucavistas, sino también pues de todo el mundo, de toda la Venezuela universitaria, lo que va quedando de ella. Felicitaciones, Arturo. Muchísimas gracias, César Miguel. Un abrazo para todos tus radioescuchas. Arturo Peraza, sacerdote jesuita, el nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. 10:24, una breve pausa y ya regresamos con el cierre de nuestro foro en la mañana de hoy. #Cerremos la brecha. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, ya son las 10:26 de la mañana. Vamos a cerrar nuestro foro de hoy con el #Cerremos la brecha, manera de conclusión. ¿Qué nos puedes decir, Cecilia? Le pregunto a Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Cecilia. Bueno, quizás a manera de conclusión, lo primero es que el empoderamiento de las mujeres no es un concepto abstracto, es realmente un camino por el cual las niñas, las adolescentes y las mujeres pueden superar esos miedos de los que hablábamos más temprano o esos sesgos que la sociedad impone sobre el lugar que pueden jugar o no en las ciencias, en las tecnologías, en las ingenierías y las matemáticas. Por suerte hay cada vez más conciencia de eso. Tenemos que pensar que hay una brecha digital todavía por la cual en muchos hogares acceder a datos y tener este flujo de poder estar en línea y poder estar conversando como si fuera una conversación real no siempre es posible, porque todavía tenemos una brecha digital importante que afecta particularmente a aquellos hogares más pobres, y en aquellos hogares más pobres, aquellos que son gerenciados por mujeres a cargo de sus hijos e hijas, ¿no? Estas jefas de hogares o como le llamemos, hogares monomarentales, suelen estar sobre representados entre los hogares más pobres en todos los países de América Latina y el Caribe. Así que esta deuda digital es también una deuda con aquellos que viven en condiciones más desfavorecidas y que realmente muchas veces, y lo vimos durante el COVID-19, tienen que elegir entre usar sus ingresos muy reducidos, ya sea para comer o para que sus hijos se conectaran a la escuela a través del teléfono familiar. Esto nos lo puso en la cara el COVID-19, así como esta sobrecarga de cuidados que recae particularmente todavía sobre las mujeres, y más aún en aquellas que tienen menos medios, porque no tienen el mismo acceso a lo que pueden ser
servicios tercerizados de cuidado, ya sean públicos o privados, por lo cual nosotras llamamos a pensar la inclusión digital también con esta perspectiva de justicia digital y justicia social, y que permita que estas nuevas generaciones no vivan el mismo tipo de discriminaciones que vivieron las anteriores. Se puede hacer, la brecha digital es financiable, los sistemas nacionales de cuidados también son financiables porque tienen mucho retorno, porque esto genera empleo, porque esto formaliza a las cuidadoras informales y permite que las que tienen soluciones de cuidados de sus hijas, hijos o personas enfermas o adultos mayores puedan salir al trabajo en mejores condiciones. Así que la nueva economía digital es realmente una tarea de todos y todas, y tenemos que asegurarnos que no sea para seguir reproduciendo desigualdades. Por eso llamamos a cerrar la brecha, y me sumo al hashtag Cerremos la Brecha, con el cual estaremos provocando más conversaciones y ojalá todas sean tan fructíferas como esta. Muchísimas gracias a la producción, a César Miguel y a Diana por esta conversación. Esperemos tener muchas más en el mes de marzo y más allá. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Cecilia Alemani es la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Nos habló desde Buenos Aires. Y te dejo la última palabra, Daniela. Quedas prácticamente como un ejemplo para muchas mujeres. ¿Qué les puedes decir a las que de repente están frenadas por ese miedo del que hemos hablado en el día de hoy? ¿Qué les falta para dar ese salto adelante que diste tú? Conciencia. Hay que tomar conciencia de sí mismo y conciencia de que hay que ser un ejemplo para crear más conciencia en tu entorno y de que no se dejen dominar por el miedo. Sí, da miedo, da terror, de verdad que sí. Lo pasé bastante, sí. Pero lo importante no es dejarse dominar por el miedo, y teniendo autoconocimiento de sí misma, de cuáles son sus miedos y debilidades, se pueden volver una fortaleza todo ese miedo y debilidades. Porque somos como un diamante en bruto, que los vamos lijando, que las imperfecciones que tenemos es el diamante en bruto que lo estamos lijando para ser el diamante que pagamos miles y miles y miles de dólares. Mil gracias, Daniela. Mil gracias, de verdad. Ha sido maravilloso tenerte en el programa de hoy. Daniela San Gabriel Sánchez Manrique. Ella se capacita en física y química para preparar los espejos astronómicos del Observatorio Paranal en Chile. Ella es una migrante venezolana, y así cerramos pues nuestro foro del día de hoy. Hashtag Cerremos la Brecha. El reloj indica en este momento las 10:31 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados de mucha experiencia. Las abogadas de Canero Fadul Immigration tienen amplia experiencia en el área de inmigración. Están comprometidas en asistirte a transitar el proceso de inmigración de manera segura y rápida. La firma Canero Fadul Immigration se especializa en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización, y ofrecen acompañarte en todo el proceso, desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la ciudadanía. Llama al 305-579-9218, repito, 305-579-9218, y la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:32 de la mañana. Desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, tras la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio en 2021, han incrementado las medidas para sacar a las mujeres de la vida pública, prohibiéndoles trabajar libremente y el derecho a la educación. Las mujeres en Afganistán no pueden mantener a sus hijos por prohibición al trabajo. En Afganistán, las mujeres ya no pueden mantener, dependen de familiares hombres. A las que no tienen parientes varones, les resulta casi imposible ganarse la vida. En muchos casos dependen de ayudas internacionales que resultan insuficientes. ¿Qué hace una mujer en Afganistán que no tiene
a ningún varón cerca en su familia. Más aún si esta mujer llegó a tener título universitario o pudo mantenerse por ella misma. En Buenos Aires, seguimos con Buenos Aires, está la internacionalista Sofía Scali. Sofía es especialista precisamente en estos temas del Medio Oriente. Sofía, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a ti y a todo el equipo, gracias a ustedes. Sofía, ¿cómo hace una mujer afgana en con estas características que he comentado? Y la mujer afgana está en una situación muy complicada y más aún desde que volvieron los talibanes. El problema es que, como usted dijo, si no tienen familia, que sean hombres, están realmente complicadas porque como no pueden trabajar, porque la idea de los talibanes es justamente aislarlas, ¿no? Excluirlas de la vía pública, cuentan con una ayuda internacional que no alcanza. ¿Y cómo le llega esa ayuda internacional? Que es otro problema aún mayor, porque desde que están los talibanes la ayuda internacional es más escasa porque se filtra al gobierno nuevo para justamente utilizarlo a su conveniencia. Recordemos que los talibanes Occidente los mira como un grupo terrorista que básicamente siguen la ley del Islam de una forma muy como extremista, son fundamentalistas, la aplican al pie de la letra, ¿no? Ellos son yihadistas, lo que implica pelear por la guerra santa, que es básicamente que todo el mundo se convierta, ¿no? en musulmanes, por ende lo que prohíben son las actividades que ellos llaman haram, ¿no? Que entre tantas, bueno, tenemos esto de sacar las mujeres de la vía pública, pero no solo eso, sino que es mucho más profundo, ya que prohíben todo lo que tenga que ver con medios de comunicación, inclusive todo lo que tenga que ver con el arte, pinturas, fotografías, películas donde muestren seres vivos, la música, ¿no? A excepción de los llamados a rezar, se prohíbe todo tipo de música. Entonces es muy restrictivo para toda la sociedad, pero especialmente a las mujeres, porque ¿cómo hace una mujer? O sea, si uno no puede estudiar, es probable que quede excluida de la sociedad y que no pueda trabajar el día de mañana. Ahora, si la mujer no puede trabajar, ¿cómo se puede mantener a ella y a su familia si no tiene un tutor? ¿No? Recordemos que las mujeres están en una posición a nivel jurídico muy por debajo de los hombres. Entonces Sofía, la situación es complicada, de verdad. Y en el caso, por ejemplo, porque hasta el 2021, hasta la salida de Estados Unidos, se trató de llevar una vida más o menos occidental, democrática. Las mujeres iban a la universidad, tenían cargos públicos. ¿Qué pasa con esas mujeres al día de hoy? Si, por ejemplo, una de ellas no tiene ningún varón cercano en la familia. Lo que pasa en una primera instancia es que esa mujer va a querer huir, ¿no? De Kabul, de la ciudad en donde esté. Si tiene los medios para hacerlo, no hay duda de que va a retirarse de ese lugar. Pero si la situación es que ella necesita empezar a trabajar y no tiene forma de que un tutor la ayude, esa mujer está en riesgo de que si la encuentran trabajando, la lapiden. Dios. O inclusive la maten. Y dijiste... Entonces la salida no es fácil para nada, de hecho están en riesgo y si se atreven a contraponerse a las leyes, que bueno, es una sociedad por demás machista, pueden tener consecuencias que incluyan la muerte. Por ende, este es el problema de fondo, ¿no? La pregunta es exactamente la que usted me hizo, es ¿qué hacen esas mujeres? ¿Cómo van a hacer? Sofía, y dijiste huir, utilizaste el verbo huir, no el verbo salir. No puede ella salir libremente, tiene que huir. Claro que sí, porque necesita un permiso para poder irse. ¿Y quién le da el permiso? Un hombre. Y si no hay hombre, tenemos, o sea, puede haber alguna forma más como complicada de buscar ese permiso a través de
del gobierno, pero es muy complicado, no llegan a esa instancia. Por ende, de alguna manera, las mujeres sí están presas dentro del régimen talibán hoy. Dijiste, Sofía, no se pueden ver películas con seres vivos. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Y hay diferentes interpretaciones, ¿no? De qué significa esto. Pero como en las mezquitas, por ejemplo, no se puede personificar a Alá, a Dios, porque justamente es demasiado perfecto y tratar de imitarlo sería como corromperlo de alguna manera. Uh-huh. Y el único que puede crear vida es Alá. Por ende, si una persona, o sea, un ser vivo aparece y se demuestra, es como de alguna manera como violar su identidad, ¿sí? La persona es sagrada, creada por Dios, aparece en una película, es haram, ¿no? Es esta como actividad ilícita. Por ende, ni los seres vivos, ni los hombres, y las mujeres, bueno, las mujeres mucho menos, imagínense, pueden aparecer en las películas, justamente por preservar la creación de Dios, ¿no? Uh-huh. Dios. Terrible, realmente terrible. Sofía, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Gracias. Sofía Scali es internacionalista y es especialista precisamente en estos temas del Islam y de lo que ocurre en el Medio Oriente. Nos habló desde Buenos Aires. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos a Barcelona, en España, la Barcelona mediterránea, para hablar con Ana Vincent-Renner. Ella es coach experta en autoestima y relaciones de pareja. Ana, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenas tardes y qué ilusión estar aquí con vosotros. Un placer, muchas gracias. Ana, ¿es cierto lo que acabo de preguntar o no? Así es cierto. Es verdad que hay tendencia a que cada vez más hombres también se atrevan a ir a terapia, pero a día de hoy seguimos teniendo sobre todo a mujeres en consulta. Y digo lo de atrever, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que requiere de cierta valentía, ¿no? Atreverse a mostrarse vulnerables ante una persona que en un principio no conocemos para nada, ¿no? Como un psicólogo, un coach, un terapeuta de diferente vertiente. Así es, tiene toda la razón la noticia que nos estás diciendo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la mujer es más propensa a ir al terapeuta, al psicólogo? Mira, la mujer tiene más facilidad, ahora nos estarán escuchando muchísimas mujeres, ¿no? La mujer tiene más facilidad para expresar su dolor, para hablar de sus emociones y para atreverse a mostrarse con sus inseguridades y sus miedos, ¿no? Ya lo hacemos con las amigas, ¿no? Que nos atrevemos a contar nuestros problemas y en vez de quedárnoslos para nosotras mismas, se lo contamos a las amigas, ¿no? Y entonces hemos encontrado en esa figura del psicólogo, el coach, el terapeuta, a alguien a quien podemos contarle nuestras sombras, porque en el fondo queremos estar mejor. Pero es que la mujer tiene ya de forma natural estas ganas esta curiosidad por saber qué me está pasando. Y tenemos esa facilidad entonces para contárselo a otra persona, que claro, fácil no es. Ajá. Y van a consultarse con mujeres o con hombres. ¿Cómo se da esa relación? Realmente eso es diferente. Hay mujeres que le dan importancia a que sea una mujer la persona que le lleva esa terapia, pero también hay muchas mujeres que les es indiferente sea hombre o mujer. Entonces aquí lo que a mí me gusta decir es que lo importante es que genere una confianza, ¿no? Que la mujer cuando va al psicólogo a hacer terapia sienta cierta confianza con esa persona
para poder abrirse en canal, ¿no? Y sí, la mujer le es más natural abrirse en canal, hablar de sus miedos. Es que os tenéis que imaginar la dificultad que es realmente entrar en tu pasado, en eso que te duele, en ese problema tuyo y compartirlo con otra persona. Así es, pero me gusta decir que sí, que es más la conexión con la persona y que no está tan en primer plano que sea un hombre o una mujer. Por supuesto que tenemos la suerte que podemos escoger aquí, ¿no? El sexo de nuestro terapeuta, coach o psicólogo. Ya. Veo que recién presentaste el libro La ambición amable, el vehículo que necesitas para hacer tus sueños realidad. ¿De qué va la ambición amable? ¿Cuál es la ambición que no es amable, que es antipática? La ambición que culturalmente conocemos, ¿no? A veces es esa ambición que nos hace volvernos locos por algo y nos hace perder, por ejemplo, nuestro rol de madres para conseguir un objetivo profesional, por ejemplo, ¿no? Pues la ambición amable de la que hablo en el libro es esa ambición que tiene en cuenta todas las parcelas de tu vida y que te va a ayudar a sentirte mejor en todas las áreas de tu vida. Y, por ejemplo, uniéndolo al tema del que estamos hablando hoy, pues tu ambición amable te hace, por ejemplo, tener conciencia de que, este problema no estoy consiguiendo gestionarlo yo sola o yo solo. Pues para yo ser más feliz, pues voy a buscar una solución. Pues quizás es que tengo que ir con un terapeuta. Y por eso cada vez más hombres, utilizando esta ambición de la que hablo en el libro, cada vez más hombres se atreven a ir a un psicólogo cuando no consiguen gestionarlo ellos mismos. Y a mí me encanta que se muestren cada vez más vulnerables, porque cuando nos atrevemos a hacer eso, esa es nuestra parte fuerte, ¿verdad? Porque cuando ya hablas de ti mismo, de aquello que tienes miedo y no se te da muy bien y te atreves a mostrarlo, estás siendo muy valiente en el fondo. Claro. ¿No es cierto? Sí, así es. Ana, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti. Muchas gracias también por sacar aquí el libro. Estoy muy emocionada de acabarlo de publicar y te felicito a todos vosotros por este súper programa que estoy escuchando desde Barcelona. Muchas gracias, Ana. Eres muy gentil. Ana Vincent Renner es coach experta en autoestima y relaciones de pareja y nos habló desde la Barcelona mediterránea. Son las 10:50 de la mañana aquí en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, hablando de mujeres, César, la expresidenta chilena Michelle Bachelet pidió este lunes a los gobiernos de todo el mundo acelerar la lucha por la igualdad de género, porque si bien ha habido avances en los últimos años, la velocidad hacia la igualdad plena es demasiado lenta. No es que la igualdad de género sea lo moralmente correcto, sino que es lo inteligente para que cualquier sociedad aproveche el 100% de sus ciudadanos. Sin participación de las mujeres no hay capacidad de desarrollo, defendió la exmandataria, la primera mujer en llegar a la presidencia chilena y quien gobernó en los periodos 2006 a 2010 y 2014 a 2018. Eso lo dijo en una conferencia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Muy bien. Hoy es el Día Internacional del Escultor. Y es el Día Internacional del Escultor porque tal día como hoy nació Michelangelo Buonarroti. Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Roma. Realizó numerosos proyectos arquitectónicos. Por ejemplo, la cúpula del Vaticano es una obra de él. Fue un gran pintor. Todo el techo de la Capilla Sixtina, donde eligen a los papas, es de él. Y por supuesto fue un gran escultor. La Piedad, entre sus grandes obras, el Moisés, que después le dio el martillazo cuando lo vio tan perfecto, le dijo, ¿por qué no parla? ¿Por qué no hablas? Sí, y esa imagen que tú mencionaste en la bóveda de la Capilla Sixtina, que se ha repetido permanentemente y de la cual han buscado como innovaciones en muchas redes sociales, que es la creación de Adán.
Esa imagen de los dos dedos, Los dedos que están de a punto tocarse. de tocarse, sí. Sí, señor. Y por supuesto el David, esa impresionante estatua que está en la Academia en Florencia. Bien, felicitaciones pues a los escultores. Y es el Día Internacional del Linfedema. El linfedema es una enfermedad crónica generada como consecuencia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, caracterizada por la acumulación anormal de líquido y macromoléculas en los tejidos blandos debido a una alteración de la capacidad de transporte del sistema linfático en el organismo. César, y nos había dicho Daniel que era también el Día Internacional de la Galleta Oreo, ¿no es así? Claro, porque tal día como hoy, la Nabisco, National Biscuit Company, lanzó la primera galleta Oreo. Y yo te quería preguntar, Daniel, ¿tú te la comes cómo? ¿Abres la galleta y te comes primero la crema o la muerdes? Así es. Así Y también yo con un poquito de un vaso de leche. Ah, qué rico. Y lo cómico es el paquete dice que solo se puede comer 3 a la vez. Ajá. Y con no 3 empezamos. Y no paras. Y esto fue en Hoboken, imagínate tú, frente a Nueva York. Así es, así es. Eso fue el 6 de marzo de 1912. 10:54 de la mañana. Así nos vamos. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.